Dios te bendiga, cristiano imprudente. ¿Estás listo para defender tu fe cristiana en un mundo que cuestiona todo? Te invito a descubrir videos explosivos sobre apologética cristiana y tácticas bíblicas para proclamar la verdad con valentía, como Cristo nos lo ordenó. Desde una perspectiva teológica sólida, exploraremos cómo enfrentar un mundo caído con argumentos que no solo defienden nuestra cosmovisión, sino que desafían las ideas seculares. Estos videos no son para los tibios, son un llamado a la acción, llenos de pasión y controversia, diseñados para equiparte en la batalla espiritual. ¿Aceptas el reto? Míralos ahora y prepárate para transformar corazones y mentes. Ahí ya está. Okay. Sí, ¿grabaste, no? ¿Continuaste la grabación? Sí, gracias. Vamos a continuar entonces. De hecho, quería proponerles a ver si la siguiente nos ponemos de acuerdo y traemos guisados, no sé, tortillitas, ¿va? Y al final ahí tenemos un poco de coinonía. Podría ser la siguiente de hora y media, nomás para convivir un rato, conocernos más. Yo sé que, sé que tienen que salir de 9 a 11 irnos. Quisiera que nos conociéramos un poco más y poder, pues, compartir juntos, si están de acuerdo, ¿no? Okay, excelente. Los mexicanos siempre, nunca le decimos no a un convivio, ¿no? Entonces, la antiapología que les decía, ¿no? Que la antiapología es una contradicción en sí misma. O sea, si tú dices, si tú me presentas argumentos de por qué hacer apologética está mal, adivina qué, ya estás haciendo apologética. Pero aún a pesar de eso vemos algunos ejemplos, como en el libro de Hechos 17, donde vemos a Pablo haciendo esto. Pero la pregunta es, ¿por qué algunos cristianos se sienten molestos cuando se intenta encontrar la verdad a través de argumentos? Sobre todo quienes a veces se mueven en un contexto cristiano y en un ambiente eclesial. Bueno, muchos tienen miedo a que si usan argumentos, entonces puede haber divisiones. Afirman que la libertad para expresar fuertes diferencias de opinión amenazan la unidad. Entonces, por eso tan pronto como hay un desacuerdo, a veces salimos al paso y tratamos de mantener la paz y decimos que no se debe disentir con alguien. Dice Greg, es una pena que sea así. Es verdad, a veces los cristianos pierden el norte con disputas inútiles. Y lo dijo Pablo, ¿no? Que no perdamos el tiempo en estas discusiones estériles, ¿verdad? Pero también Pablo advierte el peligro de discutir sobre palabras, altercar sobre especulaciones inútiles. Y para eso tenemos 2 de Timoteo 2:14 y 2 de Timoteo 2:23, por si lo quieran anotar. Nos ordena también que seamos estudiantes diligentes de la palabra, dándole un trato ecuánime y riguroso. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 2:15 también. No nos vamos a detener ahorita ahí, pero para que lo lleven de referencia. Pablo nos insta solamente a corregir, reprender y exhortar cuando sea necesario. Y ese sí lo vamos a leer, 2 de Timoteo 4, 1 al 2. Si alguien me ayuda, por favor. 2 de Timoteo 4, 1 al 2. ¿Qué predicas? Redarguye, enseña y exhorta con toda paciencia y enseñanza, ¿no? Entonces, si es algo activo, no puede llevarse, esto no puede llevarse a cabo sin una cierta confrontación. O sea, es imposible que realmente un pastor que está enseñando y después algún hermano le pregunta, oiga pastor, ¿y esto? O no estoy de acuerdo con esto. Es imposible que haya cierto desacuerdo. De hecho, el pastor estaría mal en decirle, no, ¿sabe qué? Sí tiene razón. O sea, si sabes que de antemano, no sea algo que alterque con la deidad de Dios, con la deidad de Jesús, o con la Trinidad, y el pastor simplemente para no tener un desacuerdo, pues le dé por su lado, eso no sería bueno, ¿no? El desacuerdo no tiene por qué amenazar la verdadera unidad.
De hecho, cuando hacemos como que estamos de acuerdo en ciertas cosas, simplemente para mantener la unidad, causa un sentido contrario, porque hay una falsa unidad, que fue una de las causas de la Reforma, ¿no? Y Martín Lutero, entre una de las cosas que dijo fue: prefiero estar dividido por la verdad que unido en el error. Entonces, el cálido compañerismo basado en la comunión con Cristo en medio de diferencias. Y aquí hay verdades. Se me fue el término que platicábamos en escatología que me dijiste. Sí, el triaje teológico. Triaje teológico, ¿no? Triaje, precisamente. Bueno, puedes dar una pequeña. Bueno, ok, hablábamos del triaje teológico. Esto es primero, porque como también se dice, hay que escoger muy bien sus batallas, ¿no? Y aunque algunos lo utilizan para afirmar que escoger tus batallas en las que puedas ganar, en realidad significa que hay batallas en las que sí vale la pena invertirle y dedicarle tiempo y el desgaste, y otras que son batallas inútiles, como mencionabas, ¿no? Entonces, el triaje teológico lo que hace es clasificar ciertos temas de acuerdo a la importancia y relevancia que ellos tienen. Por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? El tema de la Trinidad, el tema de la salvación por la fe, las escrituras, la autoridad de las escrituras, todo esto son doctrinas de primer orden, o sea, o fundamentales también se les dice en otros círculos, ¿no? Que son doctrinas innegociables. Estas doctrinas, cualquiera que vaya en contra de estas, pues prácticamente no son nuestros hermanos, están atacando la verdad fundamental de nuestra fe. Ajá, exacto. O sea, en conclusión, no serían nuestros hermanos, ¿no? Por lo tanto, ese sería como el primer filtro, ¿no? En este triaje hay doctrinas de segundo orden y de tercer orden. En las de segundo orden son doctrinas en las que podemos no estar de acuerdo, pero como sí estamos de acuerdo en las fundamentales, seguimos siendo hermanos, pero con ciertas diferencias, discrepancias, ¿no? Un ejemplo de esto es las denominaciones en el cristianismo, que algunos prefieren pues tener una alabanza con instrumentos eléctricos, otros con instrumentos solamente de piano y violín, otros con himnos, otros con cantos, alabanzas. O sea, esas diferencias pues no afectan en nuestra salvación ni en nuestra comunión como hermanos, o no deberían de afectar nuestra comunión como hermanos, ¿cierto? Entonces, este tipo de temas son, pues sí, es más como para generar el diálogo y conocer la otra postura y conocer a los hermanos, ¿no? Y en el tercer punto, las doctrinas de tercer orden, que son, ya se les llama periféricas, son doctrinas en las que podemos no estar de acuerdo, pero pertenecer aún dentro de la misma congregación, ¿no? Ahí es donde entran algunos aspectos menores que hablábamos de la escatología, algunos temas, por ejemplo, ahí dentro de una iglesia que conocí, que no estaban de acuerdo con que asistas al cine, ¿no? Entonces, y a lo mejor otro hermano sí. Y tenemos un ejemplo bíblico de ello, ¿no? Pablo comenta de que si tu hermano, o sea, tú sabes que no te afecta nada en comer carne y demás, pero tu hermano por causa de su conciencia, ¿sí? Ok, pues vamos a ser consecuentes, vamos a ser cuidadoso con él, ¿no? Entonces, ese tema son temas de tercer orden porque pues no afectan tampoco o no deberían de afectar, pero son nimiedades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces. Gracias. Ya. Ok, sí, porque no. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí escuchan el? ¿Sí, no? Ok. Ah, ok. Ah, en vez de aquel, ok. Ah, gracias. Entonces, pero ahora está muteado, ¿sí me oye? Porque ya no sé. ¿Sí se oye completo? Ok, perfecto. Muchas gracias, bro. Excelente explicación. Y entonces en esos temas que aunque son que no son de primer orden, no afectan en sí la cosmovisión cristiana sobre todo de los primeros creyentes, podemos tener esas diferencias, ¿no? Y platicaba con los varones que estudiando el libro de Lucas y Hechos,
Uno de los motivos por los cuales Lucas escribe ese libro, uno de varios, era porque quería que entendieran la parusía, en el sentido, había creyentes que habían pensado que se habían quedado en el arrebatamiento o que habían pensado que Cristo ya había venido, ¿no? Y que entonces había muchas como dudas, y por estudiar esa parte me metí un poco, no mucho, no soy experto en escatología, pero quise agarrar como desde inicio este tema. Y lo estamos abordando apenas hace unas semanas, iniciamos, y va a ser una vez al mes, pero ese es en línea, ese no es presencial. Y aún en eso hay un poco de, bueno, no un poco, hay diferencias doctrinales sobre si la venida de Cristo es antes, en medio de o después, ¿no?, de la gran tribulación. Y en esos temas, pues, como decía el hermano, elegir nuestras batallas, ¿no? Si mi hijo o mi hermano no cree en el arrebatamiento como yo lo veo, ¿no?, pues no tengo por qué llegar a este punto donde, híjole, si no cree eso, no es salvo, ¿no? Entonces, los desacuerdos tienen su lugar, ¿no? No significa renunciar a cualquier tipo de intento de perfeccionar nuestro conocimiento, porque realmente estas diferencias o estas discusiones nos ayudan a perfeccionar nuestro conocimiento, fomentando una unanimidad real y no una unanimidad artificial, ¿no? Donde la congregación hace como que cree este punto doctrinal, pero realmente no lo cree, simplemente es para no causar problemas y entonces, pero realmente no expones tus dudas, y esas dudas, como decía, a veces son como esas pelotas que ocultas bajo el agua y de repente se te sueltan y salen en un momento que no esperabas, y causa a veces un poquito de más problemas, ¿no?, si no ayudamos. Entonces, una unanimidad artificial incluso puede afectar más, ¿no?, ya que en estas crisis de fe, la verdad sobre tu misma fe sale a relucir. Entonces, algunos creyentes consideran hostil cualquier oposición, sobre todo si el que se cuestiona es tu punto de vista. Dice Greg, si desautorizamos el debate legítimo, estamos menoscabando nuestra capacidad para conocer la verdad, ¿no? Nuestra misma capacidad de llegar a un entendimiento pleno de Cristo, como lo acabamos de leer. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Y como decía, a veces como que la parte de la mente, salimos de la iglesia y como que, bueno, ahí en mi trabajo, y como que no creo muy bien si de verdad Cristo resucitó, y a lo mejor, entonces amo a Dios con mi espíritu, ¿no?, pero no con mi mente. Entonces, hemos de cultivar la capacidad de disentir de forma cortés y sin tomarnos la oposición de un modo personal. También permitir con humildad que se cuestionen nuestros puntos de vista, ¿no? Aquellos que se niegan a debatir, y debatir no me refiero a subir a un púlpito donde hay dos personas, ¿no?, con tiempo y haciendo preguntas. No me refiero necesariamente a ese tipo de debate formal, sino que muchas veces vamos a tener un debate informal cuando conversemos con alguien. Aquellos que se niegan a debatir no tienen muchas oportunidades de crecer en su comprensión de la verdad, ¿no? No va a haber un crecimiento en esta comprensión. Segunda de Timoteo 1, 13 al 14, dice, guarda el buen depósito. ¿Sí los alcanzas a poner ahí, bro? ¿O no? Sí, sé que te había dicho que no. El versículo, por ejemplo, segunda de Timoteo 1, 13 al 14, ¿se puede? Si no, no pasa nada, ¿eh? Porque dice, guarda el buen depósito. En este pasaje le dice a Tito que estableciera ancianos, y fíjense para qué eran estos ancianos, para que pudieran exhortar en la sana doctrina, refutar a quienes contradecían la enseñanza apostólica. O sea, y ese término ancianos es intercambiable con pastores. Entonces, sabemos, en las iglesias hay ancianos, hay pastores, pero uno de sus muchas actividades que tienen que hacer es exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen la enseñanza apostólica. Los falsos maestros, les dijo, deben ser silenciados, según Tito 1 al 9 y Tito 1, 11. ¿Sí? Deben ser silenciados, ¿en qué sentido? ¿Decirles que se callen? No, sino que con buenos argumentos derribar estos falsos argumentos.
Entonces, cuando la iglesia le pone freno a los debates y a un libre flujo de ideas, el resultado es un cristiano superficial, un cristianismo superficial y un falso sentido de unidad. Es decir, hacemos como que estamos unidos, hacemos como que creemos eso como congregación, pero realmente no, ¿no? Entonces, la unidad que existe en estos ambientes es artificial, no genuina, y lo que es peor, se pierde la capacidad de separar el trigo de la paja. Entonces empiezas a ver cómo empiezan a escuchar a estos falsos maestros y todo. Si yo le pongo en YouTube, búscame una prédica cristiana, la primera que me sale, esa me la chuto y entonces eso es, y empiezo a escuchar, ¿no? Dicho con sencillez, cuando hay poco debate, abunda el error, ¿no? Ahora, la pregunta es, entonces, ¿son efectivos los argumentos? Ahí vemos el ejemplo de Hechos 17. Algunos, como les decía, tienen la duda de utilizar la razón o no, decir que sea un método espiritual, ¿no? Es que ahora estamos siendo poco espirituales si usamos la razón, si encontramos buenos argumentos. Dice, de hecho, no se puede llevar a nadie al reino mediante argumentos, dicen algunos. Solo el Espíritu puede cambiar el corazón de una persona rebelde. Jesús habló claramente de este asunto. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que lo envió. Juan 6:44. Ningún argumento intelectual puede sustituir el acto soberano de gracia necesario para que un pecador recobre el juicio. Entonces, este tipo de razonamiento se usa para arguir que no es necesaria la apologética, que no son necesarios los argumentos. Bueno, el hecho de que el Espíritu de Dios desempeñe un papel vital no significa necesariamente que la razón y la persuasión no sirvan para nada. Para el apóstol Pablo no había conflicto entre la razón y la fe. Tenemos ahí el ejemplo de Hechos 17, dice, inicia con la frase, como era costumbre. O sea, este tipo de manera de aproximarse a las personas era costumbre en Pablo. ¿Y qué hacía? Entraba en la sinagoga, y estamos hablando de sinagogas que eran, o sea, había judíos ahí, ¿no? Y judíos preparados, ortodoxos, que iban o sea, Pablo no podía entrar con duda ahí, sino que sabía él, y sabemos Pablo quién era, ¿no? Estaba a los pies de Gamaliel, entonces él estaba preparado en eso. No les estoy diciendo que entren a una iglesia católica o a un salón del reino, pero sí les estoy diciendo que Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos, fíjense qué dice, discutió con ellos, dice Reina Valera. Y este discutir, como decía, a veces en la iglesia suena como perverso, suena como debemos evitarlo a toda costa, las discusiones no son buenas, pero debemos entenderlo en el sentido bíblico, ¿no? Primera de Pedro 3:15 dice que estemos siempre preparados para presentar defensa con toda mansedumbre y reverencia, ¿no? Entonces Pablo entraba, como era costumbre, y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras, les explicaba, les demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías, ¿no? ¿Y qué sucedió como resultado? Que algunos judíos, o sea, no todos, se convencieron por los argumentos que Pablo estaba dando. Entonces, hay más de 6 versículos en el Antiguo Testamento, yo lo usé en una concordancia, donde se indica que Pablo discutía. La palabra discutir la usa bastante con Pablo, los buscaba, iba ahí, entonces, por eso yo voy y busco a los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Pero Pablo sí conversaba con ellos, ¿no? Cuando los argumentos se muestran eficaces, no actúan en un vacío. Y como dice la misma Escritura, no regresará vacía. Quizá entiendan que un método más bíblico es la genuina expresión de amor. Algunos dicen esto, es que solo demuestra el amor, solo di que Cristo los ama, ¿no? Bondad, aceptación, unida a una sencilla presentación del Evangelio. Si te inclinas a pensar así, quiero decirte algo que posiblemente te sorprenderá. ¿Están listos? Eso lo dice Greg, yo le dejo a él la carga de responsabilidad. No puedes hacer que alguien entre al reino con muestras de amor. ¿Qué opinan de esto? A ver. Bueno. ¿No se oye?
Yo digo que todo tiene que ser como una balanza, Ok. porque si le das amor al extremo, puede que se incluya más te ven como si fuera, ay, pobrecito, un tonto más, ¿no? Al que le van a jugar el dedo en la boca. En cambio, si tú utilizas el amor, más sin embargo te pones estricto también, ellos van a entender que, que les amas, sí, pero que también estás dispuesto a enfrentarte a esa persona y a que no te vean la cara, ¿no?, de tonto, por así decirlo. Bueno, supongamos un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Los que son papás. ¿Cómo le vas a mostrar a tu hijo que lo amas? Pues corrígelo con vara, dice la Biblia, ¿no? Entonces, cuando un papá le da mucho amor a su hijo, puede que se desvíe del camino. En cambio, si el hijo hace algo mal o súper mal y lo corrige con vara, él va a decir, híjole, estoy mal, pero mi papá me está corrigiendo porque me ama. Okay. ¿Cómo se llama usted, hermana? Fernanda, gracias, hermana. Y claro, hablamos de un balance, ¿no?, que debe haber, como dijo la hermana. Greg dice, no puedes hacer que alguien entre al reino solo con muestras de amor. Es algo imposible. De hecho, ni siquiera el sencillo evangelio es adecuado para cumplir ese propósito. Y antes de que quieran levantarse, déjenme explicarles por qué. Dice, muchos dicen, yo no predico el evangelio, yo simplemente vivo una vida digna del evangelio, yo predico con mi vida si uno se acuerda, creo que fue San Francisco de Asís que dijo que no usaras palabras, ¿no? Como predica el evangelio y si es necesario habla. Y lo sacaron de contexto, como se suele sacar este tipo de declaraciones, porque de lo que él estaba hablando es que él vivía una vida digna del evangelio después de haberles predicado el evangelio. O sea, él no estaba diciendo que no era necesario predicar, pero mucha gente a veces podemos caer en, no, es que yo comparto el evangelio con mi vida, y este es un tema que tiene que ver con el evangelismo. Como les decía, la apologética puede ser una herramienta muy fuerte para usarla en el evangelismo. No necesariamente cuando hacemos apologética predicamos el evangelio, sí preparamos el terreno para la predicación del evangelio, pero a veces sí lo podemos usar, ¿no? Al mismo tiempo podemos usar las dos. Y a lo que iba con esto es que cuando tú vives una vida digna del evangelio, no estás predicando el evangelio, pero estás testificando de Cristo. Estás testificando lo que Cristo hizo en tu vida, lo que Cristo está haciendo en tu familia. Sin embargo, no estás predicando el evangelio, ¿no? Entonces, muchas personas que han sido objeto del sacrificado amor y bondad de cristianos nunca se han entregado al Salvador. Y de hecho, aquí hay cada una en sus respectivas iglesias tendrá sus ministerios o sus obras de caridad que se hacen. Aquí también se les hace a las personas que están aquí en la calle, se les da comida, se les predica el evangelio, se les da comida, se les da agua. En diciembre se les consiguen suéteres, cobijas. Nuestro pensamiento, ojalá que no sea el de ninguno que esté en este ministerio, pensando, con esto los salvamos del infierno o con esto se van a convertir a Cristo. No, lo hacemos